Buenos días, gracias por participar en esta nueva sesión. Hoy nos acompaña también David Gallo, ingeniero preventa de Acronis en Ecuador. Y hoy vamos a hablar de manejo o monitoreo remoto y administración de dispositivos. Esta es otra funcionalidad que trae Acronis y David nos va a ilustrar sobre el tema y nos va a mostrar las características de este producto. Entonces, pues no, le doy la palabra a David, por favor, adelante. Las preguntas, ya saben, voy a estar aquí en el background respondiendo las preguntas las estaré respondiendo en línea y posteriormente las leeremos al final de la sesión. Adelante, David, está todo tuyo la audiencia. Muchas gracias, Carlitos. Muy buenos días con todos. Gracias por sumarse a nuestra sesión. Bueno, acá como lo ven en el título y como lo dijo Carlos, vamos a estar viendo todo lo que corresponde a Remote Monitoring and Management o coloquialmente como es RMM. ¿Sí? Aquí dentro de este tema hay muchos puntos a desarrollar, muchas capacidades que en este caso ha venido incluyendo a Acronis dentro de su portafolio y considero que este es un módulo que nos permite tener esa facilidad de gestión, de visibilidad, de poder cubrir ciertos temas que normalmente tenemos que hacer con varios agentes de distintos vendors con la solución de Acronis, ¿sí? Entonces, en este caso, siéntanse totalmente abiertos, libres de hacer cualquier pregunta. La idea es estar súper claros acerca del tema, ¿sí? Voy a ir pasando a la parte de las presentaciones. Dentro de esto, bueno, normalmente hago referencia al equipo que tenemos acá en Licencias Online Ecuador, nada más como para hacer un recap en ese sentido. Nuestra PM, nuestro ejecutivo de ventas y mi persona que es toda la parte técnica como tal, ¿no? Yendo ya un poco más al contexto actual de lo que pasa con la administración, el monitoreo de la superficie de ataque, la realidad es que hay varias herramientas, de hecho hay propias del sistema operativo, pero el punto más importante es tener esa facilidad de generar reportes, analítica, o sea, tener un contexto, ¿no? Y de hecho muchas empresas estamos en ese punto en el que como no hay una herramienta que te permita conocer qué es lo que está dentro de tus activos empresariales, cómo está tu superficie de ataque empresarial, estamos a la ciega. Y obviamente lo que no se conoce no se puede medir, ni mucho menos proteger. Obviamente, si yo tengo equipos que no tengo claro que están dentro de mi superficie de ataque empresarial, puede ser un riesgo muy alto con respecto a lo que pueda pasar con estos, ¿no? Y acá, como vemos a la parte izquierda, hay un gráfico en el cual se referencia cuál es esa preocupación del lado de los gestores de todos estos dispositivos a nivel de las organizaciones y la falta de visibilidad. Conlleva un riesgo altísimo, altísimo, en donde normalmente si no hacemos nada, digamos, para poder mitigar todos estos temas de riesgo, va a ser un punto muy complicado con todo lo que podamos estar realizando a nivel de la organización, ¿sí? Entonces, en esto es súper relevante tener claro qué es lo que tenemos dentro de nuestra organización y en base a eso ya vamos a tener una idea de cómo ir protegiendo cada uno de estos puntos. Muchas veces en la parte de ser un service provider de un MSP, existen muchos retos, ¿no? Al administrar distintos recursos. Sobrecarga de tareas manuales, administración de TI reactiva, pasa algo, hago algo, no me anticipo a la jugada, digámoslo así, escasez de talento y costes laborales, cumplimiento normativo, problemas al administrar parches a nivel de la organización. Entonces, todos estos son temas que si no se controlan, eh, objetivamente, oportunamente pueden conllevar una indisponibilidad a nivel de las plataformas. Y para esto también hay una necesidad latente a nivel de las organizaciones
de poder tener una visibilidad de qué es lo que está pasando dentro de sus activos tecnológicos, ¿no? ¿Qué está pasando con la parte, por ejemplo, de las vulnerabilidades, del riesgo, la parte de los inventarios? Porque muchas veces todo eso tiene mucho impacto a nivel de los datos que puedan exfiltrarnos o la parte de los ataques de día cero que pueden ser más comunes hoy en día, ¿no? Y ahí hay muchas consecuencias que tener en cuenta, que considerar dentro de estos escenarios. Por ejemplo, el punto más crítico que hoy en día se va presentando es, ¿qué pasa cuando yo no parcho un sistema operativo, una aplicación que esté dentro de ese sistema operativo? Digamos que tengo un sistema de misión crítica en un server Windows 2012 R2 o bueno, cualquier plataforma que ustedes consideren, y esa no está parchada. Si en algún momento algún atacante llega a hacer algún descubrimiento, una explotación de día cero, obviamente eso va a afectar mucho la operación de la empresa. Y bueno, para eso hay muchos casos que en la anterior sesión topamos, los vimos, y en esta, por ejemplo, se hace referencia a casos actuales. ¿Sí? Si yo no tengo las herramientas que, por ejemplo, me entreguen ese detalle de qué está pasando en la organización, cómo están las vulnerabilidades de mis endpoints, de mis servers, cómo está la red, qué está pasando con las impresoras. Todo eso es información que si yo no la tengo disponible, si yo no la puedo ver o que sea tangible para mis reportes o analíticas, puede ser un caso muy fuerte de indisponibilidad, ¿no? Entonces, acá hay casos que normalmente salen a diario. Acá les puse 2, la anterior vez vimos 3. Sin embargo, este es un tema muy recurrente, ¿no? Entonces, acá el objetivo es poder tener herramientas, tener la tecnología que nos permita llegar a poder entregar todo esto de la mejor forma, ¿no? Es decir, una máquina que esté parchada, que tenga el monitoreo respectivo y con esto podamos llegar a tener una mayor visibilidad y control sobre esto, ¿no? Entonces, aquí vamos a ir un poco más topando la parte de lo que es Acronis de RMM con sus capacidades. Y normalmente aquí es cómo podemos visualizar, monitorizar, proteger nuestra superficie de ataque empresarial. Como vimos antes, lo que no se conoce o lo que no se ve, no se puede proteger porque simplemente no sabes que está ahí. ¿Sí? Entonces, eso es el punto de inicio para cualquiera de estos elementos de revisión, ¿no? Entonces, esta lámina ya les habíamos indicado en casi todas nuestras sesiones. Y acá, por ejemplo, hacemos referencia específicamente al tema de operaciones, ¿no? Ya cubrimos la parte de protección de datos, la parte de ciberseguridad en la anterior sesión. Y lo que es operaciones, como ven, tiene un apartado que hace referencia a RMM y a la parte de PCA, ¿sí? En esta parte de RMM vamos a ver que hay distintas capacidades, como les mencionaba en un inicio, y vamos a ir desglosando justamente cómo esto puede ser de beneficio a nivel de una organización que esté buscando efectivamente tener esa visibilidad, protección, monitoreo, administración de manera más sencilla, ¿no? Entonces, para eso tenemos a la parte de Acronis RMM, como vimos, Remote Monitoring and Management, que nos permite tener distintos elementos de visibilidad, control y gestión, ¿no? Acá hay muchos problemas, por ejemplo, que podemos ir solventando a través de este tipo de capacidades o plataformas. Por ejemplo, hay mucha sobrecarga manual de instalaciones de programas. Si pasa algún evento en algún equipo, como no tengo una herramienta que me permita ver el equipo remotamente, me toca ir in situ a revisar este detalle y validar qué es lo que pasó. La falta de la visibilidad y el control, los errores de configuración, es decir, son muchos puntos que normalmente hacen que el trabajo se haga mucho más pesado y de pronto el objetivo no está siempre enfocándose a ser más eficiente, a entregar mejores resultados, sino a ser reactivo, a solventar incendios, a estar viendo estos puntos, ¿no? Y en esto vamos a ver que
como tal, dentro del glose que veíamos de operaciones en la parte de RMM, vamos a ver que hay distintas capacidades que son parte de este licenciamiento del RMM como tal, ¿no? Y en esto, como pueden ver, hay algunas aristas, ¿no? Por ejemplo, la parte de administración de activos, ahí vamos a ver que hay capacidades como este Device Sense, ya les voy a mostrar un poco más adelante, más a detalle qué es este tipo de capacidades. Básicamente es un sensor que te permite descubrir todo el entorno que está conectado dentro de la organización, inventario de hardware, inventario de software, por ejemplo, mapear qué tipo de aplicaciones tengo, qué tipo de sistema operativo y digamos los componentes, la RAM, el disco duro, el CPU, qué tipo de componentes están dentro del equipo. Eh, lo que vemos más abajo dice geolocalización de los dispositivos. Este está con una banderita de nuevo porque Acronis permanentemente va renovando sus capacidades y, digamos, entregando todos estos esquemas dentro de la consola, ¿no? Sin que haya un esfuerzo mayor en ir habilitando o desplegando una instalación adicional con esto. Más abajo vemos que dice automatización de tareas. Aquí con scripts se puede hacer básicamente lo que uno necesite, ¿no? Si yo armo un script bien, puedo enviar eso a través de la parte de Acronis a mis agentes y con eso ir teniendo una visibilidad, control, de pronto alguna tarea que necesito automatizar porque normalmente me lleva mucho tiempo hacer. Acá generalmente cuando no hay herramientas que tengan esa parte de automatización, siempre hay alguien que haga un clic o que esté haciendo la copia de una ruta o esté ocupando su tiempo en este tipo de tareas, ¿no? Entonces muchas veces esta automatización de scripts nos permite ir desbordando esto que normalmente, digamos, nos lleva mucho tiempo realizar, ¿no? Y ahí, como ven, dice asistida por IA. Dentro de la consola de Acronis hay digamos, un LLM que se maneja con un agente de chatbot, que básicamente ahí lo podemos ir indicando cómo queremos generar un script. Digamos, yo quiero generar un script para bajar los procesos del firewall o hacer un reseteo del caché a nivel de mi máquina, ¿no? Hay plantillas que están definidas, pero esta asistencia por IA me permite no entrar en detalle con el tema del desarrollo del script, sino más bien que la IA me asista en el desarrollo de ese script y con eso poder agilitar el tiempo de esa administración o despliegue, ¿no? Lo que dice Deploy Pilot es un despliegue a nivel de software. Eso igualmente lo vamos a ver más adelante y es muy interesante porque nos permite tener esa gestión de varios dispositivos de manera centralizada en donde yo puedo ir enviando paquetes de instalación de software que de pronto en muchos casos suele ser más complicado hacer esa distribución, ¿no? En lo que dice seguridad y cumplimiento, vamos a ver que aquí hay puntos muy relevantes y más adelante también vamos a ver que hay un tema que, por ejemplo, cuando hablamos de Acronis Security más XDR, cuando le sumamos al RMM, comenzamos a tener varias capacidades que se integran y son muy interesantes desde la perspectiva del control de poder gestionar esto de la mejor forma, ¿no? Entonces ahí vemos que dice evaluación de vulnerabilidades, es decir, el agente mapea qué tipo de CVEs, de vulnerabilidades, están faltando a nivel de mi sistema operativo, de mis aplicaciones, administración automatizada de parches. Por ejemplo, si ya mapea cuáles son esas vulnerabilidades, yo puedo decidir con el agente en qué momento y en qué hora realizar la instalación o gestión de esos parches, con el objetivo de ir mitigando al máximo lo que es, digamos, la explotación de día cero, ¿no? Que muchas veces se dan por este tipo de elementos que hay veces que o no tenemos tiempo para parchar o no podemos generar esa ventana de mantenimiento por alguna razón. Y bueno, en este caso podemos llegar a hacer automática esta tarea, ¿no? Ahí dice supervisión de firewall, de software, antivirus. Igualmente, la gente mapea
qué es lo que tienes de tu equipo, te saca un puntaje del CyberFit, que es un puntaje que Acronis lo ha venido manejando hace algún tiempo, y nos da una breve idea, una breve visual de cómo está nuestro equipo en colores y referencias de puntaje, ¿no? Soporte remoto, por ejemplo, hacer escritorio remoto y asistencia de primer nivel. De pronto necesitar algún soporte que con el mismo agente de Acronis podamos establecer esa conexión al equipo que queremos soportar y con eso no utilizar herramientas de terceros, ¿no? Que pueden ser, por un lado, peligrosas para el tema de seguridad y tal vez incluir más procesamiento, recursos, porque es un agente que esté instalado dentro de del equipo como tal, ¿no? Vamos a ver que también hay acciones rápidas y remotas, se pueden ir manejando a través de este mismo esquema. Todo lo que es supervisión y respuesta, igualmente se lo maneja a nivel de indicadores, ¿no? Yo permanentemente con el agente de Acronis establezco planes de monitoreo, por ejemplo, ¿no? Entonces, un plan de monitoreo puede estar atado a que me monitoree el CPU, la RAM, el disco, dentro de mi máquina. Entonces, si todo va fluyendo y no pasa nada, todo va a estar visible dentro de la consola de Acronis. Si hay anomalías detectadas a nivel de disco, a nivel, digamos, de la parte del ancho de banda, del procesamiento, todo eso se va a ir identificando y muchas veces nos da esa pauta para saber que hay algo que de pronto debemos revisar o cambiar, ¿no? Entonces, esa supervisión va muy profundo a nivel de los equipos y de los componentes que estén dentro de sí, ¿no? Entonces, hay una detección de anomalías que se basa en un machine learning que permanentemente va, digamos, gestando toda esta información. Acciones de respuesta automática, de igual forma se puede ir manejando eso dentro de la consola. Y acá abajo, como vemos, dice administración del 365. Esto es algo nuevo. Desde mi perspectiva, me parece muy interesante porque yo he visto que esto sí se puede ver en la parte de 365, pero con muchos clics de por medio, ¿no? Acá todo está dentro del mismo dashboard de la parte de Acronis, en donde hay un apartado específicamente desde la perspectiva de 365. Entonces, ahí uno puede estar viendo posturas de seguridad, cómo se está representando los usuarios, qué configuraciones están sobre estos usuarios, si tienen un MFA activo, cómo representa el riesgo estos usuarios, ¿no? Entonces, como ven, hay varias capacidades que son interesantes y si se ponen a contar, hay varios agentes que están incluidos dentro de esas capacidades, hablando de otros vendors, ¿no? Entonces, yendo a un escenario práctico, vamos a ver que hay distintos eh, casos de uso en donde esto se puede ir manejando de la mejor forma, ¿sí? Aquí podemos llegar a obtener el máximo rendimiento como MSP mediante lo que es la automatización y también la IA que está embebida dentro de lo que hemos estado revisando con respecto a Acronis, ¿sí? Entonces, de aquí hay varios objetivos que normalmente se los plantean a nivel de un MSP, ¿sí? Aumentar el número de endpoints gestionados por técnico, por ejemplo, no contratar personal adicional para ofrecer más servicios, atender a más clientes o administrar más recursos, ¿no? La idea es poder tener todo esto de una forma en la cual yo no necesito estar manualmente mapeando esto en un Excel o identificando esto de una manera manual como tal, ¿no? Sino que todo es parte de ese esquema automatizado que en este caso nos entregaría la parte de Acronis. Y acá hay algunos puntos que podrían ustedes, ya como MSP, inmediatamente comenzar a hacer inmediatamente todo lo esencial dentro de sus clientes de organizaciones, ¿no? Como saben, Acronis tiene la ventaja de poder, si ya somos partners y estamos con varios clientes, poder poner a disposición por ejemplo, algún tipo de pruebas, algún ambiente en donde podamos ir viendo el tema de evaluación de vulnerabilidades, descubrimiento de red, despliegue de software. Esto es súper
clave porque muchas veces dentro de cuando queremos tener una buena gestión, un correcto manejo, no se lo tiene visible de la mejor forma y no se lo maneja de la forma más eficiente, ¿no? Y para esto vamos a ver que, como les mencionaba, en este caso, Acronis tiene dentro de su licenciamiento estándar funcionalidades gratuitas del lado de la gestión del RMM como tal. Sin embargo, si queremos tener ya capacidades avanzadas, como ven, hay un SKU y hay un paquete que está justamente asociado a todo esto, ¿no? Entonces, como ven, dentro del tema gratuito hay varias capacidades que ya se embeben. Si yo ya tengo un cliente que hace backup, por ejemplo, con Acronis, yo dentro de ese mismo esquema podría ir entregando cualquiera de estos servicios, ¿no? Como ven, son parte de Acronis Cyber Protect Cloud, ¿sí? Y por otro lado está el tema de la parte pagada, en donde acá ya vemos que hay, por ejemplo, gestión propiamente de los parches, hacer una evaluación de Windows, de terceros, o sea, aplicaciones como un WinRAR, como algún AnyDesk que esté instalado en los equipos, poder ver ese tipo de vulnerabilidades para llegar a parchar oportunamente, ¿no? Supervisión de sistemas y hardware, acciones de respuesta automática. Como ven, son algunos puntos que en este caso nos permiten llegar a tener justamente ese alcance de una plataforma íntegra de RMM, ¿no? Y con esto vamos a ir viendo que hay algún desglose con respecto a lo que se maneja dentro de este paquete, ¿no? Por ejemplo, Device Sense, lo que les había mencionado en un inicio, este es una tecnología justamente de Acronis que nos permite hacer un descubrimiento pasivo de dispositivos. Y esto es a través del mismo agente, ¿no? Es decir, el agente, para los que están técnicos, habilita como un Nmap para comenzar a ver todo ese tráfico que se está generando a nivel de la red y comenzar a escuchar qué tipo de equipos están dentro de la misma, ¿no? Entonces, ¿qué gano con esto? Gano totalmente lo que es la parte de visibilidad, es decir, saber que, bueno, si yo estoy dentro de mi red y acá hay 5 equipos y una impresora y de pronto se mapean 8, por ahí hay algo que no cuadra, algo que debo revisarlo, ¿no? Entonces, como ven aquí, el objetivo es detectar, identificar, proteger, y todo esto es para poder tener un mapeo tanto de dispositivos activos, dispositivos pasivos, y con esto poder ir tomando más control, ¿no? Por ejemplo, aquí les comento un caso que tuvimos de un cliente que tenía un crypto miner dentro de sus servidores con alto procesamiento gráfico. Ahí habían algunas tarjetas de NVIDIA que entregaban muchas GPUs. Entonces, el cliente, como no tenía una solución que le permita hacer un monitoreo, no tenía una visibilidad de que por estos servers que tenían estos recursos de alto procesamiento gráfico, se estaban dando muchos ataques con respecto a los minadores, ¿no? Entonces, encontraron minadores de Bitcoin que estaban justamente haciendo su tarea en horarios en los que ellos no necesariamente estaban viendo, ¿no? Entonces, si yo no tengo una herramienta de monitoreo, algo que me permita ver qué es lo que está pasando, muy difícilmente, muy vagamente voy a tener ese control con el objetivo de tener, digamos, un manejo más eficiente en ese caso, ¿no? Y acá también hay otro punto. Dentro de esto, como ven, hay muchos componentes que no necesariamente son equipos, ¿sí? Yo puedo tener en mi red impresoras, puedo tener routers, puedo tener switches. Y como, como en este caso, saben, hay un esquema muy importante en esa parte del manejo. Y
Aquí, adicionalmente, vamos a ver que al ser un punto muy clave, porque estamos viendo lo que está dentro de nuestra red, nos va a permitir hacer ese manejo, ¿no? Esa visibilidad y control. Yendo más adelante, vamos a ver que está la parte, por ejemplo, de lo que es el Deploy Pilot. Este también es muy interesante porque nos permite hacer despliegue de software de forma remota y con eso ir gestionando, digamos, grandes despliegues a grandes escalas, ¿no? Aquí yo puedo tener repositorios, por ejemplo, de aplicaciones que necesito replicar a nivel de un departamento, de una sucursal. Entonces, con eso yo creo justamente este control dentro de la parte de cómo es un despliegue eficiente, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a ver que hay varios esquemas que normalmente, si uno quiere desplegar a través de un esquema de System Center que por el momento ya están justamente saliendo de operación o de soporte, se dificulta mucho, ¿no? Porque hay veces que yo necesito hacer un despliegue a 100, 200 equipos. No es lo mismo que tener algo con 10, 20 equipos. Es mucho más flexible en ese escenario. Entonces acá lo que me permite esta gestión es poder crear mis digamos, paquetes, mis almacenes o mis bibliotecas de aplicaciones y con eso ir teniendo esa posibilidad de hacer el despliegue a mis dispositivos que pueden estar en cualquier lado, ¿no? El punto es que voy a tener instalado el agente de Acronis y esta es una capacidad que está embebida dentro del módulo de RMN. ¿Sí? Entonces, con eso puedo hacer un despliegue mucho más transparente, de alguna forma también ir omitiendo el tema de los errores, porque a la final, como saben, hay muchos temas humanos que están por detrás y acá el tema es la automatización, ¿no? Cómo con la automatización se puede llegar a tener ese control eficiente. Otro punto muy relevante es la administración de parches en piloto automático, ¿sí? Aquí, como les había puesto en los videos del inicio, hay algunos temas que si yo no parcho, obviamente pueden en algún momento verse afectados dentro de mi operación o exfiltración de datos o algún punto que normalmente puede ser álgido para la organización, ¿no? Entonces, aquí, como pueden ver, se hace una evaluación de vulnerabilidades de manera automática para Windows, Mac y Linux. La administración de parches automatizada está justamente para, digamos, aplicaciones del lado de Windows como tal. Esta es una tecnología que nos permite manejar, por ejemplo, un esquema de seguridad basada en el parche, ¿no? Es decir, yo tengo un proceso en el cual hago digamos, una emulación de cómo se despliega el parche. Previamente antes saco un backup, es decir, que si el parche aplicado genera algún problema, genera alguna indisponibilidad, eso va a verse reflejado dentro de la operación como tal, ¿no? Entonces, acá el rollback es volver al estado anterior del backup y con eso no tener ese problema con la parte de la indisponibilidad como tal. Asimismo, hay temas de parchado no solo de sistema operativo, sino también de las aplicaciones, ¿no? Hoy en día, como saben, con todos estos temas de inteligencia artificial, hay muchos puntos como vulneraciones a WinRAR, a aplicaciones que están saliendo permanentemente, ¿no? Entonces, si yo no parcho o no me doy cuenta de haber parchado oportunamente esto, va a haber afectado eso mi operación, porque en efecto alguien en algún momento va a encontrar esa vulnerabilidad, va a poder explotar esa vulnerabilidad. Entonces, la idea de este tipo de plataformas es que yo pueda de alguna manera tener esa tranquilidad, entre comillas, porque en ciberseguridad nunca se está tranquilo, pero por ejemplo, tener esa tranquilidad en la cual yo pueda saber que mi herramienta está gestionando la parte de los parches oportunamente y no está teniendo complicaciones en ese despliegue, ¿no? Y acá hay un proceso en el cual podemos llegar inclusive a hacer una automatización. Esto es para el despliegue del software como tal, pero también puede ser aplicado de cierto punto para la parte de, digamos, del tema
de la gestión de vulnerabilidades, ¿no? Entonces, dentro de Acronis se puede hacer desinstalación, hay un repositorio de aplicaciones, se puede generar instalación de estas aplicaciones, inventario para tener una visibilidad de todo lo que está, digamos, desplegándose a nivel de las aplicaciones. Y en esta parte, como vemos, está el análisis, es decir, esta aplicación que fue desplegada dentro de mi superficie de ataque, también va a tener ese componente de validación de vulnerabilidades, ¿no? Para identificar si instalé la última versión, si no instalé una versión que esté afectada de alguna manera con algún tipo de vulnerabilidad o algún esquema, digamos, complicado en ese sentido, ¿no? Y por otro lado, también está el tema de lo que es la actualización adecuada, es decir, cómo yo puedo gestionar todo lo que es la parte de instalar adecuadamente una versión de una plataforma, ¿no? Y como aquí manejamos el tema de los scripts, de la parte de la gente que automatiza justamente esa validación. ¿Cómo está el sistema operativo? ¿Cómo está la aplicación? ¿Necesitan alguna versión actual de sistema operativo? ¿Necesitan alguna versión actual a nivel de las aplicaciones que están instaladas? Entonces, ese proceso, cuando tenemos muchas máquinas, cuando hay muchas aplicaciones instaladas, normalmente se hace complicado, ¿no? Entonces, aquí la herramienta nos permite gestionar esto desde un punto único y tener la visibilidad desde un punto único. Asimismo, vamos a ver la parte con respecto al monitoreo. Como les dije, aquí hay un monitoreo permanente de todo lo que pongamos dentro de ese plan de monitoreo, ¿no? Porque cuando armamos esto en la configuración, nos dice qué quieres monitorizar. CPUs, RAM, espacio de disco, anomalías del disco. Entonces, todo eso lo vamos encendiendo y conforme lo encendemos, son capacidades que van a estar disponibles en la plataforma y se van a estar ahí gestionando automáticamente, ¿no? De acuerdo a lo que sea la revisión que realice la gente. Y en este punto puede ser muy importante hacer hincapié en que hay plataformas que solamente hacen esto, es decir, solamente están monitorizando el estado del disco, la capacidad del disco, cómo está el CPU, la parte de la red, pero no hacen absolutamente nada más, ¿sí? En este caso con Acronis, como pueden ver, está todo el background del backup y de la parte de seguridad. Pero adicionalmente, dentro del mismo RMM, hay otras opciones que son interesantes y que no necesariamente, digamos, te toca instalar muchos agentes, ¿no? Todo es a través del mismo agente de Acronis, ¿sí? Asimismo, dentro de lo que es la parte de la automatización, como les había mencionado, hay un agente embebido de, digamos, de un modelo ChatGPT 3.5, 4 seguramente, en donde yo voy escribiendo mi prompt y el agente, la IA, la asistencia, me entregue el detalle del script que, por ejemplo, yo estaba pensando o queriendo realizar en su momento. Entonces, esta es una ayuda bastante interesante porque hay veces que muchas veces las tareas manuales nos llevan mucho tiempo y no necesariamente se las debería realizar de esa forma, ¿no? Podremos automatizar procesos de manera muy sencilla y acá hay scripts que permiten realizar eso, ¿no? Aquí les pongo algunos ejemplos dentro de mi trayectoria que tuve como administrador de estas plataformas. Normalmente me pedían hacer la parte de los dumps de bases de datos. Hacer eso a las 5:30, 6 de la tarde. ¿Y por qué no tener una herramienta que te permita gestionar eso automáticamente? Una, ¿no? Otra, por ejemplo, hacer la eliminación de caché a nivel de endpoints o de los mismos servidores. Entonces, esa es una tarea que no necesariamente alguien tiene que estar sentándose a realizarla, ¿no? Sino que podemos automatizar en un script y enviarlo a cada uno de los equipos que, por ejemplo, necesitemos realizar esa tarea. Sí, entonces de ahí lo que se les ocurra y que pueda estar dentro de un script, por ejemplo,
potencialmente se lo podría estar manejando como una actividad de automatización que podamos estar generando, ¿no? Y claro, la IA hoy en día nos da esa facilidad de no estar yendo a investigar la sintaxis de pronto de estos lenguajes, sino que todo es en un lenguaje natural y a través de esto podemos ir teniendo todo ese control dentro de lo que quisiéramos estar manejando como tal, ¿no? Igualmente, hay la parte de 365 que les comentaba. En este punto, yo lo habilité recientemente en un cliente y acá el cliente justo me dio ese feedback. Yo para llegar a ver esto en Office 365, en la parte de Microsoft, tengo que hacer varios clics para que me entregue esa información, ¿no? Entonces, aquí en Acronis vemos que hay un apartado que dice Management Microsoft 365 y en esta hay el apartado de postura de seguridad. Entonces, aquí está bien chiquito, pero por ejemplo, si se fijan, hay una validación de cuántos tenants tengo, cuál es mi línea base, por ejemplo, cuáles mis temas relacionados de las cuentas o las categorías de negocio que están ahí. También se hace una validación de si un usuario tiene un MFA activo, si no está activo el MFA, si ha sido identificado en otra fuente maliciosa, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto nos da, por ejemplo, si ya tenemos clientes que les estamos entregando el backup de 365, este sería un punto en el cual le damos ese plus adicional, ¿no? Ya te doy backup, toma con RMM la postura de seguridad. Es decir, para que podamos ver todos esos elementos de 365 y tener una visibilidad más amplia, ¿no? De lo que está pasando dentro de este punto como tal. Acá igualmente vamos a ver que hay un tema de escritorio remoto. Sí, este también es súper interesante porque, bueno, normalmente a nivel de las organizaciones, o bien se utiliza una herramienta que no es lo suficientemente segura o no está normada por organizaciones, o bien se utiliza el tradicional RDP, ¿sí? No digo que sea malo, pero digo que, por ejemplo, RDP es un protocolo que no es seguro porque es un protocolo plano y tampoco es eficiente porque nos consume mucho ancho de banda y bueno, algunos temas adicionales, ¿no? Entonces, aquí, a través de la gente de Acronis, se manejan dos esquemas de entrega. Por ejemplo, cuando vimos el licenciamiento, digamos que es parte de Acronis Cyber Protect Cloud, allá se viene embebido el tema de RDP, es decir, yo con ese tipo de licenciamiento, con máquinas que tengan backup normalmente, puedo hacer RDP para ir gestionando y viendo qué es lo que pasó, ¿no? Si me voy al Advanced RMM, netamente, acá hay un protocolo adicional que se llama NIR, ¿sí? Es decir, está RDP y también NIR. NIR, la gran ventaja que nos da es que es multisesión, es que nos permite tener una convivencia de sesiones a nivel de, si yo estoy accediendo a un equipo, poder ver qué es lo que está pasando. Eso no pasa con RDP, ¿no? Entonces, eso también ténganlo en cuenta porque muchas veces para temas de soporte nos llenamos de herramientas y acá hay una que, si ya tenemos el backup, y bueno, y vieron el tema del RMM, que hay distintas capacidades, con esta se puede ir incluyendo toda esa parte de soporte, esa gestión adicional que se debe manejar, ¿no? Y bueno, ya vamos llegando a la parte final más o menos, ahí como para igualmente tener en cuenta. Como vieron, resumí en 5 capacidades porque hay como 15 que tiene Acronis para ir mostrando, nomás que ahí sí se nos va toda la hora. Así que cogí las 5 más representativas: despliegue de software, visibilidad de la red, temas de gestión de parches o vulnerabilidades, la parte de la asistencia remota, ¿sí? Entonces, eso es súper interesante, pero también hay el inventario de hardware, el inventario de software, que nos dan otros elementos adicionales, ¿no? Y aquí hay un punto que también quería topar y poder ponerle sobre la mesa, porque es importante saber que, por ejemplo, si no tenemos nada o si queremos tener algo, ¿cómo podemos llegar a ir potencializando nuestras plataformas de la mejor forma? ¿Sí? Entonces, aquí, como ven, Acronis es único, ¿no? Tiene una única consola y un solo agente para todo.
RMM, PCA, seguridad, copias, recuperación ante desastres. Es decir, en todo esto hace justamente la parte de gestión desde un solo punto, ¿no? Y aquí, dentro de esto, como ven, RMM y PCA pueden ser interesantes desde el punto de vista de automatizar ciertos servicios y tener visibilidad y control de mi superficie de ataque como tal, ¿no? Todo esto es transversal entre ciberseguridad, temas de protección de datos y la parte de recuperación de desastres. Acá, como ven, hay una capa de integración con sistemas de terceros, porque normalmente cuando hablamos de RMM, de PCA, se necesita sí o sí ir manejando esas integraciones con temas como Entrust IDs, como gestores documentales, por ejemplo, para tener esa parte del control y automatización en cierto punto, ¿no? Y acá vamos a ver que hay un tema muy importante con respecto a cómo podemos ir, digamos, unificando o consolidando paquetes, ¿no? Ahí, como ven, hay integraciones que están incorporadas dentro del mismo Acronis y que nos permiten tener un alcance bastante profundo dentro de una organización, ¿no? De primera mano está RMM y EDR-XDR. Ahí, como ven, dentro de, por ejemplo, la vista de incidentes, se puede aplicar parches a los equipos afectados desde esa misma vista. Sí, eso es como tengo el módulo del RMM, ese me permite hacer la gestión directamente sobre el equipo y el EDR, XDR me da la visibilidad de ese riesgo, ¿no? Entonces, ya unificados nos da esa inteligencia correlacionada. El despliegue de software igualmente permite hacer análisis automáticos para detectar, por ejemplo, malware, temas de firmas digitales comprometidas, supervisar el estado del anti-malware y el firewall y garantizar, por ejemplo, generación segura de scripts, ¿no? Entonces, este es un caso de uso que podemos ir teniendo en cuenta para RMM y XDR, ¿sí? Normalmente acá los solemos recomendar mucho porque aquí cubren varios mundos, ¿no? Si se fijan, EDR, XDR está alineado a todo el tema de protección reactiva, basada en firmas, basada en comportamiento, bueno, todo lo que sea la parte del malware como tal. Y el RMM, como hace la gestión de vulnerabilidades, gestión de parches, se enfoca de la protección de día cero, de cubrir todos los sistemas operativos para ataques de día cero, ¿sí? Entonces, entre las dos hacen un paquete muy interesante de protección, visibilidad y gestión. En esta otra parte vamos a ver que dice RMM más copia de seguridad y la parte del DRAS, ¿no? Entonces aquí se pueden hacer copias de seguridad automáticamente antes de hacer la implementación de parches, ¿sí? No sé si les ha pasado. Hay veces que uno parcha un sistema operativo y en vez de arreglarle, el parche le dañó a la aplicación o dañó todo. Entonces ahí la única solución es el rollback, volver al estado anterior, donde no estaba el parche y digamos ahí estamos tranquilos, ¿no? Entonces, algo similar vemos acá, solo que desde una perspectiva automatizada, es decir, acá se hace esa revisión y obviamente como saqué mi punto de restauración antes de la aplicación del parche, si hay algún evento de riesgo en ese parche o falló el parche, puedo volver a mi estado anterior y no tener esos problemas, ¿no? Aplicar parches de actualizaciones automáticamente después de recuperar el sistema, gestionar de forma proactiva los fallos de hardware con supervisión del estado del hardware, que es lo que les mostraba, ¿no? Y básicamente ahí vemos que hay algunos puntos que pueden ser cubiertos dentro de este escenario de copia de seguridad, la parte del DRAS y lo que es el monitoreo como tal, ¿no? Y bueno, vamos ya al último punto, antes de ir a la parte de las preguntas, el licenciamiento, ¿no? ¿Cómo podemos dimensionar RMM? ¿Sí? Aquí hay que tener en cuenta que esto puede ser complementario a un paquete que un cliente maneje de backup o de algo adicional, o puede ser standalone. Es decir, yo voy donde un cliente que no tiene absolutamente nada de Acronis y puedo entregarle justamente esta alternativa de Acronis, ¿no? Como para que él pueda ir viendo desde la parte del RM
y de ahí ir abriendo el panorama a otros eventos, temas de backup, temas de DRAS y lo que se vaya manejando, ¿no? Entonces, en el licenciamiento, aquí como vemos, hay dos tipos de licenciamiento que se manejan para RMM, ¿no? El RMM es aplicable a modelos de licencia tanto por gigabyte como por recurso informático, es decir, tanto por capacidad como por carga de trabajo, ¿sí? Yo puedo ir donde un cliente que no tiene absolutamente nada de Acronis y entregarle justamente lo que es una propuesta basada en capacidad o basada en lo que es cargas de trabajo. Eso va a depender mucho del ejercicio que hagamos en la calculadora, ¿no? Porque ahí en la calculadora puede que uno sea más costoso que otro y obviamente la mejor oferta va a ser la que le entreguemos al cliente para que él lo pueda ver en ese sentido, ¿no? Funciona como complemento, cabe la redundancia, funcional de Acronis Cyber Protect Cloud y aumenta las capacidades de protección y administración para endpoints como para entornos de 365, ¿no? Entonces, de aquí están los dos SKUs que seguramente los van a poder ver en su calculadora de Acronis. Y aquí es Advanced Management RMM for Endpoints, ¿sí? Y Advanced Management RMM para puestos de 365. Entonces, si vamos, por ejemplo, al escenario de un cliente que ya tenía 365 con backup con nosotros, podemos ir con este SKU y sobre el mismo número de cuentas que tiene de 365, licenciar esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué le entregamos con esto? Lo que veíamos, la validación de la postura de seguridad del usuario, verificar la parte de los usuarios, dónde están, si están comprometidos, si tienen algún tema ahí a revisar, ¿no? Eso. Y el otro, el de acá, el de endpoints, este es el caso de uso de equipos que, por ejemplo, clientes que ya tengamos con backup. Vamos donde un cliente que tiene 20 máquinas con backup. Entonces, de ahí le podríamos entregar esta propuesta del RMM para, sobre esos mismos 20 equipos, habilitar la capacidad, ¿no? Algo súper importante aquí es que no necesitamos reinstalar nada, es decir, es parte del mismo agente y básicamente dentro de nuestra consola Service Provider habilitamos ese chulito y con eso el cliente ya ve reflejado esa capacidad dentro de las políticas o todo lo que pueda aplicar, ¿no? Entonces, muy sencillo, ahí lo podemos ir viendo en esas dos perspectivas. Como ven, el alcance es muy amplio. De hecho, RMM tiene muchas capacidades que como vieron, da para una presentación como tal, ¿no? Eso sería de nuestro lado. Acá tenemos las próximas webinars con justamente Carlitos, que va a estar en las dos sesiones haciendo referencia a la parte de Disaster Recovery y lo que corresponde a Data Loss Prevention, ¿sí? Eso sería de nuestro lado. No sé ahí, Carlitos, si dentro de esta parte haya preguntas que no hayas solventado como para irla revisando. Pues en realidad ya respondí todas las preguntas, pero las vamos a repasar Genial. para pues leer, aunque fue respondida para todo el mundo, pero vamos a, déjame agarrando la ventana de preguntas. La primera pregunta de Enrique Yáñez, todas las funcionalidades son con el mismo agente. Correcto. Todas, Así absolutamente. Y solo habilitamos en la consola Service Provider, pero a la final el cliente, si ya tiene instalado la gente, no debe reinstalar nada más. Es parte de la misma capacidad. Y además de eso, pues algunas de las funcionalidades vienen incluidas con el paquete básico, es decir, que no va a tener que pagar más, como por ejemplo el Device Sense, ¿no? Que ya está incluido en el paquete básico. Que es la siguiente pregunta de Jorge Alan García. En este módulo tiene Device Sense. En el RMM, Jorge, justamente lo que es
Advanced Management, RMM, viene Device Sense como parte de las capacidades avanzadas del monitoreo, ¿no? Entonces, el Device Sense es una tecnología que, como vimos, te permite hacer un monitoreo de, digamos, los dispositivos que estén dentro de la organización, como para saber si hay algo que no tenga agentes, algo que sea anómalo o extraño a la organización. Pero sí, la respuesta es parte del mismo RM. Siguiente pregunta, ¿se puede tener un contexto de las vulnerabilidades? Es decir, ¿realmente pueden ser explotadas o ya existe un exploit? ¿Requiere privilegios de admin, etcétera? Realmente para la parte de los hackers es muy subjetivo eso, ¿no? Porque a la final el tema de privilegios o permisos es cuestión de alguna técnica de seguramente ingeniería social o algo que ellos puedan hacer como para solventar ese paso, ¿no? Entonces, saliendo un poco de ese punto, acá dentro de lo que son, por ejemplo, el módulo del XDR que veíamos en la anterior sesión, ahí te da digamos, una causa raíz de algún potencial path de ataque que se pueda dar. Y muchas veces, digamos, la forma de prevenir este tipo de ataques de día cero, la una es parchar, como lo veíamos acá con Acronis. La otra es hacer parchado virtual, que también es una opción válida dentro de las capacidades de, que se pueden manejar para solventar ese tipo de ataques, pero de ahí estar exentos o mitigar bajo un firewall o algo por el estilo, muchas veces no se lo realiza de esa manera, ¿no? Porque hay veces que el firewall sale de la jugada porque hacen ataques de bypass y están ya en una máquina pivotal interna, entonces el firewall es como que no hace mucho sentido en ese escenario y ahí deberíamos tener más bien o bien parchada la vulnerabilidad o un IPS de host que te permita tener esa capacidad de mitigar esa explotación de día cero. Tenemos dos preguntas nuevas que si no vienen dentro, que no he respondido aún. Una es, ¿el Sí. análisis de vulnerabilidades está dentro de RMM y no dentro de EDR, XDR? El análisis de vulnerabilidades está dentro de RMM. Sí, justo aquí en esta parte, permíteme envolverme acá como para mostrarles esto de los licenciamientos. Miren, entonces, evaluación de vulnerabilidades es parte de lo que es del RMM en las funciones de pago, ¿no? Evaluaciones de vulnerabilidades para aplicaciones Windows de terceros, ¿sí? Entonces sería parte de este. Bueno, el EDR, XDR, eso lo vimos en la otra sesión, así que ahí tocaría hacer una validación en ese sentido, pero más sería por este lado, ¿no? Del RMM que te permite tener eso. El EDR, XDR más está atado a la parte reactiva, no tener un antivirus, antimalware, la parte de la Active Protection, más que tener esa visibilidad como tal. La siguiente pregunta es, ¿qué tipo de lenguajes soportan en los scripts? ¿Qué tipo de...? Ah, ya. Bueno, Lenguajes de cuando programación. escribes en la IA, sí, chévere. Cuando escribes en la IA es un lenguaje natural, ¿no? Ahí le pones un prompt y te entrega, digamos, el detalle de lo que quieres manejar. Normalmente son .bash, como para que armes del script, es decir, debe ser de pronto algún tipo de PowerShell o algún punto bash que quieras ejecutar a nivel de un Windows, de un Linux, por ejemplo, ¿no? Entonces, sería en ese sentido la parte de PowerShell. Y bueno, eso no hay mucho problema, ¿no? Porque al final el agente, el módulo de la IA, te ayuda a construir el script en ese lenguaje sin mayor complicación. Y la última que tenemos es, ¿puede venderse solo el RMM sin backup y nada más? Totalmente, sí, totalmente. Esto lo veíamos en la última lámina dentro de lo que es la parte de licenciamiento y esa es una ventaja, ¿no? Ustedes como service provider, si no tienen nada con Acronis en alguno de sus clientes, este puede ser un buen punto de entrada, ir con la parte del monitoreo y tener el speech, sobre todo de refuerzo, en el cual el cliente
vea que acá es un solo agente y que habilita distintas capacidades, mientras que en escenarios de un RMM como tal, con otras soluciones, deberías tener varios agentes, ¿no? Contextualizando, deberíamos tener uno para acceso remoto, deberíamos tener otro para inventario de hardware, de software, deberíamos tener otro para el backup, deberíamos tener otro para la parte de la evaluación de vulnerabilidades. Entonces, hasta ahí van 4 agentes, ¿no? Así que acá la idea es consolidar todo en uno solo y esos son los 2 SKUs que están disponibles. Como ven, es endpoints y para puestos de 365 como tal. Entonces, cualquiera de esos dos pueden ser parte de este escenario. Hay más que una pregunta, una observación de Carlos Calderón. Me queda a la espera de Sí, ver cómo se realizan estas funcionalidades dentro de la consola. Me parece que hubiera sido más productivo. Sugiero indicar en la invitación al webinar si la sesión va a ser teórica o práctica. ok, ok, de acuerdo. Gracias por ese feedback. Sí, realmente como es un espacio, digamos, de lo mucho una hora, normalmente la idea es poder dar esa visibilidad con respecto a la teoría, a lo que se maneja, ¿no? Solemos abordar la parte de las demos sin mayor problema, pero eso normalmente se lo hace cuando tenemos un poco más de espacio en ese sentido y también cuando lo hacemos a la interna o algún demo con un cliente. Pero sí, gracias por ese feedback. Sí, y adicionalmente, Carlos, cuando lo necesite, puede solicitar con nuestro Product Manager de cada país una sesión y nosotros le damos una explicación detallada de la consola y cómo habilitar cualquier funcionalidad. ¿Listo? Vale. Creo que no hay más preguntas, David. Súper. Listo, listo. Entonces, más bien agradecerles por el espacio. Ahí les dejo las láminas de las siguientes sesiones que lo vamos a tener con Carlos. Y muchas gracias a todos por su tiempo. Que esté muy bien. Gracias, Carlos. Gracias, equipo. Bueno, muchas gracias a todos. Un buen resto de día. Excelente día. Gracias.